Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela. Les doy la bienvenida a esta charla sobre la ley de edadismo que se enmarca en la campaña universitaria Tratame Bien. Les cuento que esta charla es fruto de un trabajo conjunto con la Revolución de las Viejas Rosario. Y para ello estamos aquí con Norma Menéndez y Mariana Ocón, a quienes doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Encantadas de estar acá. Y bueno, la verdad, una oportunidad muy interesante para también dar a conocer la Revolución de las Viejas Rosario, un poco tomando las palabras de Gabriela Cerruti, cuando ella dice: somos mareas plateadas porque somos mujeres envejeciendo, madres de los pañuelos blancos, somos las madres de los pañuelos verdes y las hijas de los pañuelos blancos, y creemos en una vejez activa y protagónica. En realidad en las vejeces, porque son procesos singulares que cada una los llevamos de distintas maneras, y justamente nos interesa esta propuesta porque creemos en las personas adultos mayores como sujetos de derechos. Y este proyecto de ley apunta fundamentalmente hacia nosotros. Entonces nos parecía fundamental profundizar en esta cuestión. Y bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Y ahora, si les parece, sin más vamos a presentar a nuestra invitada. Estamos con Tamara Aber. Ella es antropóloga social, asesora parlamentaria de la diputada nacional Gabriela Cerruti y forma parte del equipo de redacción del proyecto de ley contra el edadismo. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Daniela. Hola, Norma. Hola, Mariana. Gracias por esta invitación. Es un orgullo que me inviten, poder hablar con ustedes, conversar todo el tiempo con la Revolución de las Viejas. Para mí es un aprendizaje de todos los días. Así que gracias por esta invitación. Bueno, gracias a vos y bienvenida a nuestra universidad. Tamara, si te parece, fuimos armando algunas preguntas para charlar sobre el tema que nos convoca, que es el edadismo. Así que, si querés empezar a explicarnos de qué se trata el edadismo, cuáles son las consecuencias sobre las personas mayores. Bien, me parece buenísimo. Yo quiero contar que la categoría edadismo y el problema, que el edadismo es la discriminación por edad, por razones de edad, es un tema que nace en un encuentro justamente de la Revolución de las Viejas. El primer encuentro de la Revolución de las Viejas, que se da en Rabia Bar, ahí se empezó a conversar sobre la discriminación por edad que estaban sufriendo las mujeres mayores, pero no solamente las personas mayores, tal como las reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, las mayores de 60 años, sino que la Revolución de las Viejas, las compañeras saben bien, hay compañeras también desde 45 años, 50 años, que sufren discriminación por edad y por envejecimiento, y quizás en el mercado laboral, ¿no? Claro. Por alguna razón el mercado laboral te excluye, por alguna razón que ya vamos a revisar y vamos a conversar, digamos. Creo que sabemos bien cuáles son las razones por las que el mercado laboral excluye a las personas mayores, específicamente mujeres que están envejeciendo, que han cumplido 45 años, por ejemplo. Entonces, hay que pensar el edadismo, la discriminación por edad, en un contexto específico, situado y de una manera procesual. La discriminación sucede ante el proceso de envejecimiento. Esta discriminación va creciendo a medida que la edad de la persona va avanzando. Cada vez es más fuerte y es más cruel cuando la persona llega a sus 60 años de edad. Pero la discriminación por envejecimiento se empieza a sufrir mucho antes. Entonces es importante comunicar y decir que nadie está exento de este tipo de discriminación. No, es una discriminación que todos vamos a sufrir porque todos vamos a llegar a vejez. O es el deseo, ¿no?, de llegar a vejez. Y eso es un problema que hoy el mundo lo está viendo. Estamos viendo el proceso de envejecimiento poblacional más grande de toda la historia, y las proyecciones poblacionales muestran que este envejecimiento se va a profundizar. Hoy en la Argentina hay un 15% de la población mayor de 60 años.
Y esto es muy importante, que las compañeras son de Rosario, yo soy de la Ciudad de Buenos Aires, esto se profundiza cuando en las ciudades metropolitanas, en las grandes ciudades urbanas, porque está ligado con el crecimiento de la expectativa de vida. Y la particularidad que tiene todo esto es que son más, las mujeres tienen más expectativa de vida que los varones, la mayor parte de personas mayores, la mayor parte de las personas mayores de 60 años son mujeres, hay un 57% más de mujeres que de varones mayores, entonces es urgente pensar la vejez desde una perspectiva de género. Bien. Pero me fui, si quieren, volvemos, o sea, hablamos un poco de edadismo, y es muy importante pensar el edadismo y el viejismo. Son dos categorías distintas, pero están íntimamente relacionadas. El edadismo es una categoría que acuña Robert Butler en el 68. Robert Butler, seguro, Daniela, lo conoces, y las compañeras seguro que lo habrán estudiado en el programa de personas mayores. Es un referente en la gerontología, es la primera persona que acuñó el término de edadismo para pensar la discriminación orientada a personas mayores, pero él estaba pensando desde un punto de vista procesual, ¿no? Pensar el juicio sobre el envejecimiento y por qué esto sucedía. Y lo mismo sucedió acá en Argentina con Leopoldo Salvarezza, que utilizó el término viejismo para pensar cuáles eran estos prejuicios, estas discriminaciones que sufren las personas mayores. Exacto. Bien, perfecto. Y ahí vos recién hablabas de esto, de la importancia de incorporar la perspectiva de género cuando hablamos del tema de, no solo de discriminación, sino cuando estamos hablando de personas mayores de edad. Esto que decías, bueno, hay un gran porcentaje en la vejez de mujeres, así que no sé si por ahí querés profundizar un poquito más en eso, en la perspectiva. Sí. Se cortó un poco, pero te escuché, que tiene que ver, ¿no? Yo creo que esta pregunta la pueden contestar más las compañeras que son parte de un movimiento feminista que se identifica como vieja y que reivindica esa identidad en una reivindicación también feminista. Yo puedo compartir lo que sé, pero esto me parece que es algo más militante de ellas, de la construcción que hacen desde el movimiento. Desde mi punto de vista tiene que ver no solamente con temas estadísticos, el 57% de las personas mayores son mujeres en la ciudad en la Argentina, en el mundo el porcentaje es similar, las mujeres tienen más expectativa de vida que los varones, no solamente porque somos más las mujeres envejecidas, sino también porque la discriminación, el edadismo y el vejismo impacta con más fuerza sobre las mujeres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué piensan que es sobre las mujeres que el edadismo y el viejismo cae con más fuerza? Y yo por lo que puedo aportar es que de pronto con estas cuestiones vinculadas al patriarcado, que en este momento está en tensión y está puesto en cuestión, y afortunadamente por los movimientos feministas hay una suerte de avances en relación al posicionamiento de las mujeres en el marco de lo social. Creo que esto del viejismo es como una representación, ¿no? Que toma a las personas, nos toma a los sujetos, y de pronto queda clausurada esa posibilidad de no sentirse en el lugar de pasiva, no sentirse que ya no sirve para otra cosa más que cuidar de las nietes, que tiene otras funciones en la sociedad, que poder aspirar a seguir sintiendo una dosis de vitalidad. Es decir, el tema viejo, o sea, la significación, hay que resignificar la palabra vejez, no solo desde el punto de vista de que es un momento obviamente cronológico que todos en algún momento llegamos, y si tenemos la suerte de acceder, sino darlo vuelta como
personas que con un cúmulo de experiencias y de vida transitada, donde podemos ofertar saberes y propiciar la transmisión. Y me parece que ahí queda atenazado esa posibilidad, en esto de que el viejo es descartable, es inútil, no tiene, es decir, es como corrido, y por allí las mujeres, por esta condición del patriarcado, somos las que por allí tomamos más estos mandatos. Creo que toda la sociedad toma los lugares que le ofertan, pero bueno, en esta intención de la revolución de las viejas, es decir, bueno, sí, es real, tenemos cierta edad, pero ¿por qué vamos a estar en el closet? Y ahí aparece esta intención de animarnos a... Bien. ¿A dónde vamos a llegar? No sabemos, pero estamos animándonos. Están caminando, que es lo importante. Yo no sé si ustedes sabían, pero una de las razones por las cuales las brujas durante la Edad Media eran perseguidas eran justamente por ser mujeres y por ser viejas. Una de las razones de persecución de la caza de brujas tenía que ver con el envejecimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque eran sospechosas, eran consideradas sospechosas, porque las viejas, de alguna manera, no podían cumplir con esas expectativas sociales sobre los mandatos que tenían en las mujeres, que tenían que ver con la capacidad reproductiva, por ejemplo, claro, que tenían que ver, por ejemplo, con el cuidado, que tenían que ver con esta dimensión de la sexualidad, de la oferta de la sexualidad, de la centralidad puesta en los varones, ¿no? Como el envejecimiento de las mujeres en ese contexto generaba una capacidad de autonomía que para el status quo de ese momento era un problema, era una amenaza para el status quo una mujer envejecida, porque estaba desligada de ciertas obligaciones y mandatos sociales que en ese momento la sociedad le asignaba. Entonces, desde ahí, desde ese momento crucial para pensar por qué las mujeres tenemos un lugar de desigualdad y un lugar de juicio, es que están íntimamente relacionadas la vejez con el feminismo, ¿no? Bueno, a nosotras nos asignan tareas de cuidado, tareas reproductivas desde muy temprano en nuestra edad, y esas tareas de reproducción nos reducen únicamente a tener hijos, ¿no? A veces a ser madres, tener hijos, ser cuidadoras, ser reproductoras del sistema. Ahora, después de muchas pioneras que rompieron muchos mandatos, salimos a trabajar, tenemos nuestra identidad laboral, podemos votar, conducimos partidos políticos, conducimos el país, pero eso costó mucho, siempre nos redujeron únicamente a nuestra actividad, a nuestra tarea reproductiva. Bueno, eso hoy se está deconstruyendo, pero también impacta sobre cómo vivimos nuestras vejeces. Cuando yo digo, somos más mujeres las que envejecemos y tenemos más expectativa de vida que los varones, eso no significa que nuestra calidad de vida sea mejor. Porque nuestra calidad de vida es un efecto, no es una consecuencia, la calidad de vida de nuestra vejez es una consecuencia de nuestras condiciones materiales de existencia durante nuestra parte activa, laboral, ¿no? Donde cobramos menos salarios, hay un 27% menos, cobramos un 27% menos que nuestros pares varones haciendo las mismas tareas. Exacto. Tenemos menos a regímenes jubilatorios. ¿Por qué? Porque justamente dentro de nuestros mandatos reproductivistas y de cuidados, nuestro acceso al mercado laboral termina siendo de cuidados. Y esos trabajos son los menos remunerados, los menos reconocidos, los más precarizados. Entonces, toda esta situación estructural de desigualdad de género después va a impactar en nuestra calidad de vida en la vejez. Entonces, es una relación muy íntima que existe sobre los feminismos y los antiedadismos y los antiviejismos que asumen, que reivindica la revolución de las viejas. Y hay una parte clave que se habla todo el tiempo, que se promueve desde la Convención Interamericana de Personas Mayores en este nuevo paradigma para pensar en los envejecimientos, que tiene que ver con la autonomía. La consigna por la autonomía es una consigna intrínseca que define a los feminismos. Las mujeres, los cuerpos de las mujeres,
fueron disciplinados desde muy temprano en su vida, empezando por el control, ¿no? sobre el vientre, el control de la decisión sobre decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, la decisión sobre el propio cuerpo, que fue la agenda fundamental del movimiento feminista, ¿no? Para evitar las violencias, para promover la legalización del aborto. Esa es la agenda por la autonomía, es la misma agenda de las vejeces para reivindicarse como sujetos de derechos. Es exactamente la misma bandera. Entonces yo creo que dentro de la revolución de las viejas hay una apropiación de la agenda de los feminismos para pensar la propia existencia en cuanto al envejecimiento. Y por eso es importante que pensar una ley de edadismo, anti-edadista y anti-viejista, que incorpore la perspectiva de género. No solo porque somos más, sino porque tiene que incorporar este paradigma feminista de promoción de la autonomía, de centrar la agenda en las personas y evitar mecanismos tutelares de opresión o de control sobre los cuerpos de las personas, especialmente de las mujeres. Bien. Recién hablaste sobre el proyecto de ley contra el edadismo que fue presentado por Gabriela el año pasado en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, el año pasado, bueno, como les contaba, el proyecto de ley nace de un encuentro con la revolución entre las viejas revolucionarias que empezaron a hablar sobre sus experiencias discriminatorias, sus experiencias de violencias, y empezamos a indagar sobre qué era esto de la discriminación por edad. Encontramos que la Ley Nacional de Antidiscriminación, o sea, la ley marco que regula y sanciona y trata de erradicar todos los mecanismos de discriminación, no existía la edad como factor. Claro. Estaba la etnia, estaba el género, no aparecía la edad. Y eso era una muestra de lo naturalizado, la naturalidad con la que se observan o se practican, se ejercen las discriminaciones por edad, porque ni siquiera en la ley máxima de discriminación de nuestro país aparece ese factor. Entonces, desde ese lugar, desde ese vacío legal, nosotras empezamos a pensar a través de una investigación también parlamentaria de lo que sucedía en otros países, de lo que tiene hoy la Argentina para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores. Empezamos a construir una ley que básicamente lo que hace es reconocer, nombrar, ponerle nombre a esta discriminación. Nosotras siempre decimos que cuando nombramos hay un hechizo que se rompe, ¿no? Cuando uno nombra, cuando uno visibiliza, hay un hechizo que se empieza a romper. Entonces empezamos a reconocer esas prácticas de una manera más cotidiana. Si no tiene nombre, es imposible señalarlo, es imposible reconocerlo. Entonces es muy importante que forme parte del corpus normativo a nivel nacional esta ley, porque permite en un principio momento empezar a diagnosticar cuáles son estas situaciones. La ley define qué es el edadismo, va a definir también lo que es viejismo, porque creemos que son cosas que tienen que ir de la mano. La ley también genera medidas de acción positiva, reconoce que hay una relación estructural de desigualdad y que es obligación del Estado poder amortizar esa desigualdad de base. Entonces genera medidas de acción positiva. La ley no está orientada únicamente a personas mayores de 60 años, sino que tiene esta perspectiva sobre una lectura discriminatoria sobre el envejecimiento, ¿no? Que el juicio recae sobre el envejecer, que uno dice, qué ridículo, si envejecemos de qué nacemos. Si el envejecimiento es estar vivo, ¿no? Nacés y del minuto 1 de nacimiento estamos envejeciendo. Pero el juicio cae sobre el envejecimiento. Nosotros nos han llegado propuestas y apoyos de la ley de muchos actores. No solo la Revolución de las Viejas lo está militando y está siendo activa en la apropiación de esta ley, sino nos llegaron convocatorias de científicos y científicas del CONICET, de la UBA, que por razones de edad quedan afuera de las postulaciones de becas. Por tener más de 30 años, no puedes ingresar a becas, no puedes continuar con tu carrera. Esto es fundamental para las mujeres. Las mujeres a los 30, 35 años, muchas mujeres toman la decisión de ser madres. Y es justo el periodo de edad en la que te excluye el sistema académico en algunos casos. CONICET hace 5 años modificó su ley, pero hay otros sistemas académicos, por ejemplo la UBA,
o las universidades nacionales que aún tienen límite de edad. Y es un impedimento para continuar con tu carrera. Vos te recibiste de grado. A los 30 años decidiste ser madre, decidiste criar, decidiste cuidar a tus hijos, querés reingresar al mundo académico y te cierran las puertas. No puedes continuar con tu carrera. Sí. ¿Por qué? Por razones de edad. Entonces, lo que genera una discriminación no solo simbólica, o sea, hay efectos, o sea, la construcción es una construcción simbólica, pero los efectos son materiales sobre la vida de las personas. Lo mismo con el trabajo, ¿no? A los 45 años te quedaste sin laburo o te retiraste del mercado laboral para criar a tus hijos y después querés volver a ingresar y el mercado laboral te dice, no, queremos perfiles jóvenes, frescos, claro. Porque hay una asociación hay una asociación clave, que no podemos hacernos las tontas con esto, que es una asociación vinculada a un sistema capitalista, productivista, que monta sobre el envejecimiento todos estos juicios de descarte, como decía Norma, ¿no? De golpe empezás a envejecer y ya no le servís más al sistema. Tiene que ver con un modelo específico de producción, capitalista, de consumo, que vanagloria las juventudes por sobre otros conocimientos o otras experiencias. Bien. Igual es paradójico en el mercado laboral que al joven le piden una experiencia que no tiene para Sí. un primer empleo y a las personas adultas mayores esa experiencia no se pone en valor. Que eso en la ley también está contemplado, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Tenés Y razón, Mariana. te consulto, Tamara, dos ejes sobre los cuales trabaja el proyecto. Es por un lado esto, la discriminación en el ámbito laboral y por otro lado es la cuestión de los medios de comunicación, ¿puede ser? Sí, nosotras tomamos mucho de la ley, o sea, tomamos como referencia la ley de violencia para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Tomamos como referencia esa ley, por eso hablamos de formas de discriminación, y pensamos que es fundamental para poder transformar esto, para poder transformar este sistema simbólico que se monta sobre las vejeces, como decía Norma, necesitamos resignificar qué es el envejecimiento, qué es envejecer. Y para eso es fundamental intervenir o pensar a los medios de comunicación como una estrategia para dar una batalla cultural sobre qué es el envejecimiento. Necesitamos que haya un compromiso de toda la sociedad. También proponemos capacitación adentro del Estado para que los agentes estatales puedan conocer cuál es la perspectiva antiedadista, antiviejista, y que puedan deconstruir ellos mismos su visión sobre la vejez. Porque es esto, no es que hay una maldad generalizada, sino que hay una construcción simbólica adquirida desde muy chiquites, donde se valoriza la juventud y se enjuicia el envejecimiento. Entonces, Sí, con los distintos estereotipos, prejuicios y demás. Incluso nosotros decimos los buenos estereotipos. Claro. Tratar estereotipos que están basados en las buenas intenciones, ¿no? Tratar de abuelita o abuelito a una persona mayor, ¿no? Cuando esa persona probablemente no sea abuelo, y si es abuelo, no es tu abuelo, entonces, ¿por qué te referencias? Y que eso, inclusive en los medios de comunicación, se ve mucho. O sea, cuando vos prendés, no sé, estás viendo un noticiero y porque el abuelo, la abuela que está haciendo la fila para la jubilación, el jubilado, la jubilada, y ¿por qué son términos que se asocian cuando puedes decir las cosas por su nombre? La persona mayor, entonces, por ahí pensarlo desde ese término y cómo nos influyen obviamente los términos y cómo nombramos. Sí, incluso, bueno, hay un meme, no sé si lo vieron, que dice adulto más, es un meme que ahí aparece una cabeza que empieza a iluminarse. Primer cuadro, adulto mayor y súper iluminada. Segundo cuadro, persona mayor hiperiluminada, y después le dice por su nombre. Llamar a las personas mayores por su nombre y le estalla el cerebro. Porque eso, ¿qué pasa cuando uno dice abuelos o jubilados? Está despersonalizando. Claro. Cuando hablamos de vejeces, hablamos de lo que decía Mariana, una singularidad de experiencias de envejecer, una diversidad de identidades. Y hablamos abuelos y homogenizamos a todo un colectivo de personas que son hiper mega diferentes.
desde la perspectiva de la diversidad sexual, por ejemplo, de la perspectiva de los deseos y de los gustos, ¿no? De golpe éramos docentes, éramos arquitectas, éramos abogadas, éramos antropólogas, y después somos jubiladas o abuelas y abuelos, que todo eso de golpe se borra, se fuma, no forma parte de nuestra identidad, de una identidad diversa. Bueno, a mí me parece que la revolución de las viejas se ve esa diversidad, y es revolucionario que esa identidad no esté vinculada únicamente con una identidad productiva, porque quizás nosotros pasamos toda nuestra vida chica vinculando nuestra identidad social, subjetiva, política, con el trabajo, con lo que hacemos para ganarnos la vida. Bueno, la oportunidad de la jubilación, la oportunidad después de los 60 años es pensar nuestras identidades basadas en el deseo, en lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer. Entonces, si hay algo revolucionario, es eso, sacar de la centralidad la función productivista de esta sociedad y poner el deseo. Y eso es un acto feminista también. Exacto. Más quien no ha podido ejercer o poner en acto su deseo en la posibilidad de elección de un trabajo. Muchas veces se ha trabajado de lo que se ha podido y no de lo que se ha querido. Muchas veces ha quedado sumisa la mujer o sometida en el cuidado de la progenie y no ha podido ejercer aquello que le interesaba hacer. Bueno, llega un momento donde tienes, si quiere, la posibilidad de poner en juego todo aquello que ha deseado y no puesto en acto. Entonces, bueno, en este espacio, por ejemplo, es sumamente interesante de poder tener intercambios, de poder capacitarnos, de poder llamar y tocar temas que son silenciados, por ejemplo, el tema de la sexualidad en la vejez, ¿no? Más allá de la cuestión laboral, que es interesantísimo en lo que se plantea, es porque si a una persona de 45 años, sea hombre o mujer, ya se la pone en un lugar de que es incompetente por esa edad. Bueno, me imagino la gente de más edad cuando desea, por ejemplo, seguir estando en su lugar de trabajo y te obligan a jubilarte, que ese es otro punto que también tienen, ¿no? O bien, como charlábamos con Mariana cuando decíamos esto de pensar lo de la ley de edadismo, o lugares o espacios donde la edad no lo inhabilita a seguir ejerciendo la función, como sería, por ejemplo, en el arco de lo político. Ahí hemos tenido senadores de 91 años, o en el ámbito de la justicia, donde hay gente que tiene muchísimos años y es vitalicia. Entonces, bueno, ¿dónde se ejerce? ¿Con quién se ejerce esta condición de ser eternamente jóvenes, ¿no? En el sistema productivo, fundamentalmente. Y allí es donde te ponen el límite de que a tal edad tenés que jubilarte o ya no estás apto para este trabajo, o bueno, en fin, es multifacético este análisis y esta marca referido a los tiempos que nos tocan atravesar. Fundamentalmente como mujeres que estamos en una época de franca obtención de derechos. Y no hay derecho que se gane si no hay lucha detrás de ello, ¿no? Por eso lo de los pañuelos verdes no ha sido tan sencillo que se consiguiese. Claro que sí. Mariana, ¿querés hacer algún aporte antes de cerrar? Sí, me parece importante cuando hablaba Tamara de la cuestión de jubilados y abuelos o abuelas, en realidad va acompañado de una
connotación de inferioridad, de pasividad, de no tener un lugar en la sociedad. Eso es lo que desde la revolución de las viejas estamos cambiando. El término vieja tiene que ver con una provocación a estos términos despectivos. Y entonces, ¿de qué manera podemos seguir aportando como sociedad civil de Vieques para que este proyecto efectivamente se haga ley? Exacto. ¿De qué manera se puede aportar para que salga el proyecto? Bueno, yo creo que ustedes son las que más están haciendo al respecto con el movimiento, lo hacen todos los días, fortaleciendo los espacios como el de la Universidad de Rosario, orientado a personas mayores, donde se interpela a las personas mayores desde otro lugar, no desde el lugar de la pasividad, sino desde el lugar del aprendizaje, que hay más motivador, más enriquecedor que seguir aprendiendo, ¿no? Y a veces se piensa, ¿no? Hicimos una campaña que decía que la gente dice, los viejos no cambian más, como que no se cambia más. ¿Cómo no se cambia más? Se cambia, se aprenden, e incluso te pueden ayudar a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Sí, tal cual. Es la vida es dinámica hasta el final, ¿no? Y esto, la autonomía también la defendemos hasta el final. Yo creo que una manera es participar de estos espacios, generar estas instancias, pero si quieren ustedes hacer algo más concreto, es también pensar una campaña, ¿no? Para manifestar públicamente el apoyo a la ley de antiedadismo y antiviejismo. De esa manera nos pueden ayudar a nosotras a que entre el interés al Congreso y que los diputados y diputadas del Congreso puedan hacer propia la demanda, porque una cosa es que lo hagamos nosotras del Congreso, otra cosa es que la sociedad civil muestre el interés que hay para que salga esta ley. Hoy la ley está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es Hugo Yasky. Hemos tenido conversaciones, ahí está la intención concreta de que este año se trate, se ponga en discusión en la comisión y tenemos mucha expectativa de que este año también llegue a recinto para que tenga media sanción de diputados. Bien, entonces hay que hacer presión ahí, hay que movilizar ahí. Hay que movilizar, mandar un mail, no sé, si quieren después nos contactamos. Perfecto, sí. Sí, nos pasan los mails y difundimos, obvio. Con todo lo que se pueda ayudar acá en la provincia de Santa Fe también tenemos una ley integral sobre la protección de las personas mayores y bueno, en su momento habíamos trabajado con el legislador que presentó el proyecto, nos movilizamos bastante, así que sí, le vamos a acompañar al proyecto. Tamara, te queríamos agradecer obviamente por la participación, por acompañar esta campaña que nosotros estamos lanzando desde la UNR. Muchas gracias a la Revolución de las Viejas por este trabajo que hace unos días ya venimos haciendo para que esta entrevista pueda ser realidad. Y se ha hecho. Y gracias a ustedes por el espacio también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tamara. Nos vemos. Bueno,